Bueno, buenas noches, ya comenzamos la clase y vamos a hacer un repaso de las primeras unidades. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Habida cuenta que son varios temas, voy a dar un enfoque a lo que considero con mayor dificultad y luego ustedes van a poder hacer preguntas, más o menos una media hora de desarrollo de la clase y preguntas si algo no se entendió, para no esperar hasta el final que a lo mejor olvidan cuál era la pregunta que querían realizar. Nosotros vamos a dar inicio al repaso de lo que es la materia sucesiones. Y dentro de lo que es sucesiones, tenemos la sucesión mortis causa, que es la que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque es aquella que se origina a partir de la muerte de una persona. Si nosotros decimos sucesión, pues es una sucesión intervivos, porque es entrar una persona o cosa en lugar de otra, como una compra-venta, una permuta. Lo que nos interesa acá es la sucesión mortis causa, vale decir, cuando hay un muerto, ¿sí? A partir de ese momento, que es un hecho fáctico, se produce un sinnúmero de consecuencias jurídicas. Imaginemos qué pasa con el patrimonio del causante, qué pasa con los sucesores, que es lo que vamos a ver acá, qué clase de sucesores hay, cómo se vinculan con el patrimonio que se ha transmitido. Todo eso lo vamos a ir analizando en esta primera clase. Vamos a analizar también qué pasa con la competencia, qué es lo que llamamos fuero de atracción, por ejemplo. Vamos a ver un tema que no es menor, que es la responsabilidad de los herederos, ¿sí? ¿Qué pasa con los legatarios? ¿Qué pasa si yo comprometo el patrimonio del causante con mi patrimonio? ¿Soy responsable? ¿Cuándo acepto una herencia? ¿Qué tipos de aceptación existe? Porque podemos realizar actos que nosotros desconocemos que tienen ese carácter de aceptación. Entonces, vamos a comenzar. Dice, por favor, hay micrófonos abiertos. ¿Se escucha mal? Bueno, les pedimos que si hay micrófonos abiertos, yo acá, como tengo varias pantallas, no puedo ver, pero bueno, tratemos de silenciar los micrófonos para optimizar el funcionamiento de la plataforma. Entonces decíamos que vamos a ver la sucesión mortis causa, vale decir cuando hay un muerto. Vemos así que la sucesión mortis causa puede ser legítima o testamentaria. Y acá está la primera diferencia. ¿Cuándo es legítima? Cuando es deferida por la ley conforme un orden que ella misma establece. ¿Y cómo es ese orden? Presuponiendo la ley la voluntad del causante. ¿Por qué remarco esto? Porque estamos en una época donde a pocos años del Código Civil y Comercial, no obstante, un desdibujamiento de la legítima, aquello que nos es tan rico o tan caro la materia sucesoria, y que defendemos quienes hacemos sucesiones, hoy en día está bastante devaluado. Entonces, es importante conocer también estos temas porque el código ha sufrido reformas, los cuales afectan este derecho de legítima. Con lo cual, sigo admitiendo, por eso corté un poquito. Entonces, es importante conocer todas las situaciones que se van presentando. ¿Por qué? Porque justamente atacan diciendo que cómo sabemos qué podría querer el causante. Sin embargo, una cuestión que más allá de los años que lleva, implica que si alguien tiene hijos, va a querer que los hijos reciban por sucesión, ¿sí? Ahora, si realmente no quisiera, no tiene ya la posibilidad de desheredarlo, que es lo que preveía anteriormente el sistema legislativo anterior. Actualmente eso no se puede. Pero hay muy en boga la idea de una libertad absoluta de testar, que al día de hoy no se puede realizar. Y fíjense que esto no es una cuestión menor, porque si vemos en el mundo,
ha habido un cambio importante y una idea de una autonomía de la voluntad del heredero sometida a la del causante. ¿Por qué? Porque va a recibir los bienes aquel que compartía, por ejemplo, una empresa con su padre. Entonces, sucesión legítima para nosotros sigue siendo deferida por la ley conforme un orden que ella misma establece, presuponiendo la voluntad del causante. Y luego tenemos la testamentaria, aquella que se origina como consecuencia de la voluntad del testador expresado en testamento. ¿Cómo es ese testamento? Válido. ¿Queda claro? Bueno, pero siempre sometido a respetar la legítima, que ha ido variando, no tenemos duda, pero sigue siendo orden público y es como la columna medular de nuestro derecho sucesor. Luego vamos a tener entonces también que hablamos de sucesores y vamos a hablar de la apertura de la sucesión. Cuando hablamos de los sucesores, vamos a ver que hay algunos que van a recibir el todo o una parte alícuota del acervo hereditario. Estos los llamamos herederos. ¿Sí? Tiene la vocación al todo. Acá me están preguntando si recuerdo los porcentajes de la legítima. Si bien nosotros lo vamos a ver más adelante, en otra clase, si las legítimas que eran en nuestro derecho las más elevadas del mundo han ido menguando. Tenemos 2/3 si hay descendientes, 1/2 para ascendientes y 1/2 para el cónyuge, con la salvedad del 2448, que es la posibilidad de la mejora al heredero con discapacidad. Pero esto no vamos a ahondar demasiado porque va a ser motivo de otra clase de repaso que cuando hablamos de legítima. Entonces, volviendo a este tema, el heredero es al concepto que tenía Vélez, es que continuaba la persona del causante y era, decía el 3417, propietario, acreedor o deudor de todo aquello que fuese propietario, acreedor, deudor, el causante, salvo derechos no transmisibles por sucesión. Luego tenemos en la actualidad la figura también del heredero de cuota. Figura que para algunos no dista mucho del legatario de cuota, del sistema anterior. Sin embargo, técnicamente hablando, el decir que es heredero de cuota es más prolijo porque no se entendía la figura del legatario de cuota y hay muchísima doctrina que opinaba acerca de si era un sucesor universal o particular. Entonces, como tanto se discutió, que no vamos a traer esa discusión aquí porque ya no tiene sentido, no es una discusión fértil, simplemente si a alguien le interesa puede verlo. Entonces encontramos este tipo de sucesores al que le vamos a sumar también los legatarios, que son aquello que se transmite una cosa determinada o conjunto de cosas determinadas. Los legados son tan variados que resulta muy difícil a veces de definirlo. Por eso en algunos autores hasta les cuesta la definición. ¿Tienen todos código? Yo quisiera que vayamos participando para que esto no se convierta en un monólogo y de esta manera, si alguien quiere participar en la lectura, va a poder habilitar su micrófono. No creo, digo esto porque no creo que todos habiliten al mismo tiempo. Generalmente cuesta que alguien participe. Así es que, bueno, no lo quiero nombrar porque no hay nada más feo que nombren a alguien si no quiere leer. Pero yo quisiera que alguien me vaya leyendo el 2278. A ver quién es voluntario para la lectura. El 2278, bueno, acá Rosa quiere leer. Muy bien. No, pero había empezado una chica ya a hablar. Bueno, heredero legatario, concepto. Se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia. Legatario
al que recibe un bien en particular o un conjunto de ellos. Perfecto. Y el 2488, a ver quién lo quiere leer. Heredero de cuota. 488. ¿Querés leerlo, Rosa, o querés, Gabriela, querés leerlo vos? Bueno. Te habilitaste el micrófono, por eso te nombré, ¿eh? Sí, 2488, herederos de cuota. Los herederos instituidos en una fracción de la herencia no tienen vocación a todos los bienes de esta, excepto que deba entenderse que el testador ha querido conferirles ese llamado por el supuesto de que no pueden cumplirse por cualquier causa las demás disposiciones testamentarias. Si la adición de las fracciones consignadas en el testamento excede la unidad, se reducen proporcionalmente hasta ese límite. Si la suma de las fracciones no cubre todo el patrimonio, el remanente de los bienes corresponde a los herederos legítimos y, a falta de ellos, a los herederos instituidos en proporción a sus cuotas. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de sucesores, ¿qué sucesores tenemos? Tenemos el heredero de cuota y el legatario. Ahora vamos a ver que es una cuestión muy importante. ¿Cuándo se abre la sucesión? Tenemos que tener presente que se abre con la muerte del causante. 2277. No importa cuándo se inicia el sucesorio. Ese es un tema procesal. La apertura a sucesión se produce con la muerte del causante, que es de hecho fáctico. En algunos casos no queda duda y es muy simple saber cuándo alguien falleció. Fíjense que las partidas de defunción todas tienen el lugar donde fallece y además tiene el día y la hora. ¿Y por qué les parecerá que la hora también resulta importante? Determina varias cuestiones. La capacidad del causante, quiénes son herederos. Fíjense, todas estas cuestiones, si hubiese cualquier inconveniente, todo se da a la apertura de la sucesión. Todo se transmite a partir de ese momento. Entonces, no es una cuestión menor. Ahora, por supuesto que hay ciertas situaciones que son grises y que realmente tenemos que recurrir a otras fuentes para saber cómo vamos a actuar ante determinada situación. El 2277 nos habla de la apertura de la sucesión. Dice, la muerte real o presunta. ¿Por qué dirá presunta? Porque existe la presunción de fallecimiento, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de la ausencia con presunción de fallecimiento en los primeros civiles? Bueno, esto tenemos que trasladarlo también acá, porque si no tenemos un cuerpo, pero hay una ausencia, podemos apelar a esta figura. No es como derecho penal, que usted vio que en derecho penal, si no hay un cuerpo, no hay un homicidio. Acá es distinto. La ausencia tiene también un efecto jurídico. Entonces, la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de sucesión y la transmisión de la herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Por eso decimos que ese llamamiento, esa vocación, porque así se llama, vocación, puede provenir de la ley o puede provenir del testamento, ¿sí? Tenemos dos formas del llamamiento. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. Acá hay otra cuestión a tener en cuenta. ¿Alguien puede morir en parte testado y en parte intestato? Sí. En el derecho romano eso no era posible, porque nadie podía morir de las dos formas. Ellos tenían un adagio que decía nemo pro parte testato, pro parte intestato decidere potest. ¿Qué significaba eso? No puede morir en parte testado y en parte ab intestato. Esa regla no rige entre nosotros.
Bueno, hasta acá, ¿alguna duda o podemos seguir? Podemos seguir. Perfecto. Si tienen, a lo mejor les puede quedar alguna duda con respecto a la ausencia, confesión de fallecimiento, que anteriormente estaba en la 14394 y en la actualidad, artículo creo 79, si no recuerdo mal, del Código Civil y Comercial. Y un tema también medio vidrioso es el tema de la conmoriencia. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el 109 anteriormente, actualmente la conmoriencia obviamente existe. Para algunos resulta más fácil determinar quién puede haber fallecido primero porque la tecnología ha avanzado, pero en los casos donde no es posible, algunos aplican el derecho de representación, que es, lo van a ver, que es una figura que si la han estudiado, la pueden recordar, que es la posibilidad de poder ir a la sucesión de lo que le hubiera correspondido a un ascendiente, ¿sí? Es una posibilidad. Negado en alguna época el derecho de representación en la conmoriencia y en otros aceptado. La jurisprudencia ha sido variable al respecto. Pero son temas que se van vinculando y que los vamos a volver a tratar cuando avancemos un poco en la materia, en el repaso. Con respecto a la ley que rige la sucesión, el artículo 2644 específicamente nos da la respuesta. A ver, ¿quién quiere leer el 2644? Gabriela, ¿querés leerlo vos? Sí, yo lo puedo leer. Derecho aplicable. La sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Respecto de los bienes inmuebles situados en el país, se aplica el derecho argentino. Perfecto. Esto es más o menos, digamos, el criterio que tenía el Código Velezano. Se aplica el derecho vigente al domicilio al momento de la muerte. Esto tiene una razón de ser y va a seguir siendo así, porque era un país de gran inmigración. Entonces, imaginémonos que si aplicamos una ley única, no podía ser jamás la ley de nacionalidad porque pocas sucesiones se hubiesen deferido en nuestra tierra. Razón por la cual Vélez lo que opta es por la ley del domicilio. Suponiendo que falleciese en otro lugar, lo importante es el domicilio que tenía esa persona, ¿sí? Esto obligaría a realizar una sumaria información, pendiente de acreditar que el domicilio del causante era ese. Puede no coincidir con el de la partida, porque a veces la partida pone donde falleció, pero no el domicilio donde vivía. Entonces, y se pueden equivocar en un montón de situaciones más. Razón por la cual cuando ustedes reciben, sí. Perdón, ¿se tiene que hacer una información sumaria, dijo usted? Sí. Porque vamos a ver que la competencia, el juez del último domicilio del causante, si vivía acá, sería competente el juez de Rosario. Pero ¿qué para demostrar el domicilio. En Córdoba. El último domicilio, donde era el de cónyuge. Claro, lo importante es el domicilio. Así como, por ejemplo, fíjense, a veces cómo uno tiene que mirar las partidas de defunción. Una persona vivía en Rosario, se mudó a Córdoba, cambió su domicilio a Córdoba, pero ¿qué pasó? Le ponen Rosario, cuando en verdad el domicilio tenía un cambio de domicilio que era en Córdoba. Razón por la cual acá no podemos hacer la sucesión, porque el último domicilio concuerda con donde falleció, que va a ser Córdoba. Entonces, hay que tener también, a veces, mirar bien cuando, por ejemplo, a esta persona le pusieron que era argentino y cuando pone nacido, había nacido en Barcelona. Entonces, eso amerita que la misma, el registro civil que expide ese título que está mal, que lo corrija. Fíjense que si uno no se fija en eso, no lo podemos tramitar. Cuando nosotros hablamos de la capacidad
Capacidad no es discernimiento. Ustedes saben que son cosas distintas. Cuando hablamos de la capacidad, estamos hablando de la capacidad de derecho. Es la aptitud para ser sujeto pasivo de una transmisión mortis causa. Alguien puede no recibir por sucesión y hablaríamos de las inhabilidades para recibir por testamento. Pero técnicamente esto no nos lleva a decir que son incapaces. Todos son capaces. Acá ha sido superadora la redacción del Código Civil y Comercial porque Vélez, y ya mucho se había escrito, confundía el tema de la capacidad con el tema de no existencia de personas, por ejemplo, porque decía que el no concebido no era capaz. Y en verdad, no estaba concebido, no era persona. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la capacidad no implica el decir que hay discernimiento. Y es una capacidad de derecho, es una capacidad genérica. A partir de que se abolió la esclavitud o la Asamblea del año 13, vamos a decir que ya no existen incapaces de derecho. Y acá lo que vamos a decir que son capaces de derecho todos los sujetos. ¿Por qué? Porque no están impedidos de ir. Ahora, puede haber alguna sanción, que después lo podríamos ver con la indignidad, por el cual yo lo voy a sacar, pero no es una incapacidad, es una tacha insucesible. ¿Sí? Es una tacha sucesible. Cuando nosotros hablamos de, bueno, les vuelvo a decir, el tema de capacidad, tengan presente que actualmente podemos tener una figura nueva, que es la restricción de capacidad, lo cual no significa que esa capacidad sea de derecho, no es menos persona, ¿sí? Tiene menos derechos para ejercer, no para tener. La restricción de capacidad con sistema de apoyo supone exclusivamente eso. ¿Se entiende? Bueno, aguarden un segundito que yo no sé si me están diciendo algo, porque por acá no veo mucho. Me están preguntando si estoy grabando, sí. Esto es como en vivo, ¿vieron? Las cosas en vivo hay que irlas diciendo. Esto es en vivo. Entonces, doctora, es una capacidad de derecho la capacidad para suceder. Claro, es capacidad de derecho. Totalmente. A partir de que se abrió la esclavitud, que se abrieron los títulos de nobleza, no hay incapacidad. Yo no puedo decir a una persona, vos no podés recibir por sucesión. Que puede ejercer los derechos derivados es otro tema. Por eso hablamos de restricción de la capacidad, ¿sí? Bien. Pero capacidad de ejercicio. Fíjense que, bueno, es un tema muy lindo, ¿no? Pero cuando hay una incapacidad de ejercicio, incluso la sentencia va a decir qué puede hacer y qué no. Todo eso lo dice la misma sentencia. Bien. Luego tenemos que aceptar o repudiar. ¿Qué vamos a hacer? El causante falleció y vamos a aceptar o repudiar la herencia. Acá tenemos cara y contracara. Si renuncio, se entiende que nunca he sido heredero y se defiere la herencia sin mi participación. Pero puede ser que yo acepte. ¿Cómo es esa aceptación? ¿Expresa o tácita? Y además, si bien la aceptación en principio es voluntaria, porque a nadie se le impone el carácter de heredero y es heredero quien quiere hacerlo, existe una figura que es la aceptación forzada, que no es para cualquiera. Ahora vamos a leer, quien realmente realizó algún acto determinado, la ley establece que va a ser un aceptante y además compromete su patrimonio. Ya no va a tener la responsabilidad limitada, que después vamos a ver bien cómo se manifiesta. ¿La forzada sería como una forma de sanción? Claro, es una sanción. Ahora lo vamos a leer. Aguárdenme que ya lo voy a leer, así lo vamos haciendo más rápido y bueno, vamos a ir leyendo en un punto y en un punto leen ustedes y en otro leo yo. ¿Qué es la aceptación? En primer lugar, ¿yo puedo aceptar la herencia de alguno de mis padres estando vivos?
No. Primer cuestión. Primer cuestión. Prohibido. Y siempre digo lo mismo. Uno cuando, bueno, en el face to face era más fácil, ahora es más difícil porque yo hay varias personas que no veo. Pero cuando uno comentaba esto, que no se puede aceptar y repudiar herencias futuras, donde el causante no murió, observé que cuando alguien pregunta insistentemente sobre el tema, es que hay algún interés particular. Y recuerdo que después de una clase, una alumna se arrimó y me dice, entonces, el caso había sido así, entre la madre y la tía, se habían puesto de acuerdo con respecto a las renuncias de la herencia del padre y de la madre, que estaban vivos. Hicieron un escrito y todo. Dice, entonces eso no sirve, porque después se arrepintió la mamá. Digo, claro, no tiene ningún valor. Y le volvió el alma al Prohibido. Entonces, prohibido por ley. Pequeñas, ¿cómo? Está prohibido por ley. La herencia Está prohibido futura, por ley. todo pacto por herencia futura. Porque era especular sobre la muerte de alguien, que ya en la época de Justiniano opinó que era inmoral. Entonces, las herencias futuras ahora, no pueden ser aceptadas ni renunciadas. Profe, esto ya estaba en el código de Vélez. ¿Perdón? Una pregunta, sí. No sé si me escucha. Sí, se escucha. ¿Podríamos... Yo escucho muy bajo, yo no sé si es voy que a yo subir el volumen. Y no quiero tocar nada para no ser cosa que salgo y después no puedo volver a entrar. Yo escucho No bajo. sé si se escucha mejor ahí. Sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Bueno, la pregunta, ¿podríamos citar como una excepción a aceptar la herencia un pacto de familia permitido sin que el futuro causante, tenga injerencia, digamos, entre los hermanos? Dicen, bueno, cuando fallezca papá, vamos a dividirnos de esta manera en la empresa. Mira, solamente son válidos si están en el marco de pactos de herencia futura permitidos del 10-10. Sí. Si no están dentro de ese marco, no, porque es la única excepción que existe. Claro. Entonces, si se da en ese marco, que tiene toda una connotación, ¿sí? Tiene una connotación porque está previsto por una cuestión de futuro. Claro. Entonces, en esos supuestos, si encuadra dentro, que no es que cualquier pacto encuadra, tiene que encuadrar perfectamente dentro de ese artículo. Luego tenemos lo que llamamos el derecho de opción. ¿Y qué es el derecho de opción? El derecho a aceptar o repudiar la herencia. ¿Sí? Ese es el derecho de opción. Aceptar o repudiar. Y dijimos que a nadie se le impone el carácter de heredero y es heredero quien quiere serlo. Entonces, el 2287 dice, todo heredero puede aceptar la herencia que le es diferida o renunciarla. Pero no puede hacerlo por una parte de la herencia ni sujetar su opción a modalidad. Esto ya estaba en Vélez y no es nuevo. Yo no puedo decir acepto, pero acepto una parte, acepto todo. Y no puedo decir acepto, pero sí, porque no hay condicionamiento. ¿Sí? Porque no puede haber dudas respecto a esta aceptación. Y por otra parte, porque tengan presente una cuestión, la aceptación consolida un derecho que tenemos desde la muerte del causante. Que se retrotrae. Nosotros tenemos que pensar que a veces no es fácil, que la transmisión opera ipso iure a partir de la muerte del causante. Pero ¿cuándo se consolida? Al momento de la aceptación, donde yo fijo mi carácter de heredero. ¿Sí? Profe. Sí. Yo tengo una duda con respecto a esa aceptación. ¿Cómo no? Usted dijo que cuando es con alguna modalidad, yo tengo entendido que se tiene por no hecha. Pero ¿se tiene por no hecha la aceptación o la modalidad? La modalidad. O sea que igual aceptás. Claro. Porque no valdría esa modalidad. Yo no puedo decir, acepto, pero con la condición de que no, ya acepté. Ya está. Sí, puede haber una opinión en contraria. Yo para mí no, es así, es una aceptación. ¿Sí? Porque está específicamente establecido, si bien los autores no se expiden demasiado sobre el tema, queda como más o menos ahí, diciendo lo que dice el artículo. Entiendo que la aceptación está hecha. La aceptación modal es la aceptación. Yo miro como si viera las caras y en verdad no estaría viendo porque no tenés la cámara prendida. ¿Se entiende? Porque dice, se tiene por... la aceptación no hecha. Ahora escucho como, a ver, se hizo... ¿Se escucha? Sí, ahí sí.
si la aceptación parcial se tiene por no hecha. Claro. Bien. Vos fijate. Gracias. No puede hacerlo por una parte, porque vos no podés aceptar una parte. Tenés que aceptar el todo, porque esa es la aceptación. Diferente es la aceptación modal, porque es una aceptación sometida a alguna modalidad, pero la otra es una aceptación parcial que está prohibida por la ley. Ese es el tip. Profe, eso sería en base a no especular con el tema a lo mejor de las deudas que le quedan al causante. Porque por otra parte, nosotros vamos a ir viendo el tema de responsabilidad. Y a mí, si hay deudas, no me van a afectar. ¿Sí? No. Yo les voy a contar un poquito después, cuando veamos el tema de responsabilidad, cómo se fue generando, y actualmente, bueno, nadie duda de que no podemos ser responsables por las deudas de los padres. Pero hasta no hace muchos años atrás, se cuestionaba si no era un deber moral de los hijos el hecho de afrontar las deudas de los padres, ¿sí? Ese es un argumento que tendría yo para defender la legítima, porque yo les explico, es un tema que quienes atacan la legítima, atacan porque creen que los hijos nos aprovechamos de la fortuna de los padres. Ese es el argumento central, que yo lo puedo decir porque son amigos míos, los escribanos, pues yo pertenezco al IDEI, Colegio de Escribanos, pero soy abogada, los quiero un montón, pero nos reímos porque ellos escriben atacando la legítima y la autonomía de la voluntad y que no sé qué, y yo defiendo la legítima. Entonces, siempre voy y les planteo algo. Y esto, como en esa época, porque estamos hablando de que algo se fue superando, ¿cierto? Pero durante muchos años, y con la reforma del 68, no todos estaban de acuerdo con que no cargaran con las deudas del causante los herederos y hubiese una responsabilidad intravides. Justamente porque sea un deber moral que tienen de poder cumplir con las obligaciones que tenía el causante. Es como, históricamente en Roma era como para no quedar con deudas, no muriese con deudas. Actualmente sería a lo mejor otro argumento. Pero ahora quédense tranquilos porque no pasa. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de responsabilidad. Luego tenemos la caducidad del derecho de opción, y esto ha sido un acierto mayúsculo. El 2288 nos dice, el derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. ¿Sí? El heredero que no haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante. El plazo para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepta la herencia y luego es excluida de este, o sea que el otro actualiza la vocación, corre a partir de la exclusión. ¿Por qué decimos que ha sido un acierto? Fíjense que al establecer un plazo, primero que los plazos del código, ustedes saben que son menores, antes hablaban de 20 años, ahora hablan de 10, establece una consecuencia de que no se haya presentado. El código de Vélez no lo tenía, y entonces entraban las ciertas conjeturas. ¿Qué pasaba si se presentaba, si había coherederos, si mantenía un statu quo, y un montón de situaciones basadas en un problema ya del 789 del Código Civil francés, que llama la atención que se tomara porque ya había ocasionado problemas en Francia. Razón por la cual esto es plausible porque 10 años, todos los plazos se cuentan a partir de la muerte del causante. Menos uno, que es el 2459, en el cual nuevamente fue modificado, a mi entender, mal por varias situaciones que no vienen al caso, porque ahí cuentan los años a partir de la posesión. Sin tener presente que yo puedo donar sin dar la posesión en manera inmediata. Este aquí que hay varios autores que dicen qué pasa si yo doy la nuda propiedad, pero después la posesión la voy a entregar más adelante. O qué pasa si reservas de usufructo y no doy la posesión. Y un montón de situaciones que involucran ese 2459. Único artículo donde nos están diciendo que el plazo corre a partir de un momento que no es el de la muerte del causante. Luego tenemos en que, imaginemos que hay a lo mejor
acreedores y que van a estar esperando a ver qué pasa, si aceptan o repudian la herencia, y la verdad que no. Entonces, ¿qué posibilidad les da el derecho a esos acreedores? A que intimen. Es lo que nosotros tenemos con el 2289, la posibilidad de intimar, aceptar o renunciar. Con respecto a este artículo, se los digo que lo lean porque no quiero no cumplir con el temario. Fíjense que dentro de las personas a las cuales tienen interés en intimar, algunos dicen que también estarían los coherederos. Particularmente, yo les voy a leer un artículo por el cual me parecería que yo no intimaría a un coheredero a que acepte o refugio. Es una opinión particular. La intimación. Cualquier interesado puede solicitar. Interesado puede ser el acreedor, pero también podría ser un coheredero. Para mí no le conviene, no es que no pueda hacerlo. Cualquier interesado puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado, aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor de un mes ni mayor de 3. Renovable una sola vez por justa causa. Acá está la parte del artículo en cuestión. Transcurrido el plazo sin haber respondido la intimación, se lo tiene por aceptante. Vale decir, en el primer caso pasan 10 años, no se presenta el coheredero, lo tengo por renunciante. Pero si yo le intimo y no se presenta, me queda como aceptante. Entonces, a ver, ¿me conviene o no me conviene? Particularmente entiendo que no. Por el 2340, de todas maneras, cuando ustedes inician la sucesión, tienen que comunicar si el derecho que pretenden es exclusivo o si concurren otros herederos. Pero esa notificación no implica intimación. No es lo mismo que esta intimación. Por lo tanto, yo debo notificar. No estoy obligada a intimar a que se presente. Yo notifico que hice la sucesión, que empecé. Si no se presenta, no he tenido la declaratoria en cuenta. ¿Será? Otro tema para más adelante. Sí. Pero esa notificación, ¿no se da el fin con la publicación de los edictos? Lo que pasa es que la publicación de edictos, ya decían antes, en verdad no salva la responsabilidad si yo sé el domicilio del coheredero. Ya en aquella época, porque imaginemos que acá lo hacían y bastante años atrás, donde a lo mejor se sabía que había herederos en Misiones. No leían los edictos y menos en la época que cambió, ¿no es cierto? También un diario de publicación y después también en el hall de tribunal. ¿Quién iba a leer? Nadie. Entonces, esto fue un buen criterio, el hecho de que uno tiene que presentarse y decir si el derecho es exclusivo o no. ¿Qué puede pasar? De hecho, me ha pasado que vienen 3 herederos y me dicen, hay un primo, pero ni sé dónde vive, oficial del RENAPER, un montón de cosas, vivía a la otra cuadra del difunto. O sea que querían tapar un poco, pero bueno, la verdad salió a la luz, vivía a la otra cuadra. Después se presentó porque, bueno, y fue tenido en cuenta en la declaratoria, eran todos primos. O sea que si no se presenta, pero fue notificado de que se hizo el sucesorio, después vamos a ver otros temas, como es responsable que el otro no se haya presentado. No, si yo le notifiqué y sabía que se murió, y bueno, no se presentó. Eso es apelar, digamos, a las cuestiones lógicas, o sea, el derecho es lógica. O sea que con la publicación de edicto no es suficiente. Si yo conozco que sé verbalmente que hay herederos, tengo la obligación de notificar, no de intimar. Exacto. Decir que hay otros herederos, identificar el domicilio, si no te van a pedir que oficies el RENAPER. ¿Sí? Y una vez oficiado, van a dar el último domicilio, todo lo demás, y hay que notificar en ese domicilio, no intimar, notificar que se abrió el sucesorio. Es más, debe ser efectivamente notificado. Lo que no quita es que además se publiquen edictos. Los edictos o sea, hay que probar que no se conoce domicilio en realidad. ¿Cómo? No tengo que probar que no se conoce el domicilio.
Claro, ahí podríamos salvarlo. Sé los nombres, el RENAPER generalmente informa el último domicilio registrado. Si hay elecciones y funciona la Cámara Electoral, también de allí podemos sacar el domicilio. Generalmente hay que tratar de individualizarlo, pero puede ser que no sean personas allegadas y que realmente se desconozca. Entonces, uno va mostrando su buena fe. ¿Sí? Pero en otras épocas yo me acuerdo que publicaban edictos y listo, y a lo mejor los herederos vivían en Misiones, ni se enteraban. A lo mejor ni se enteraban de la muerte del causante, ¿se dan cuenta? Acá lo que se pretende es que todos sepan que el causante falleció. En la notificación, ¿se debe informar qué es lo que ocurre si no se presenta, que pierde el derecho? ¿O solo en la intimación? Sí. Hay que transcribir el artículo 2340. Porque perfecto. Dice, notifíquese con transcripción del 2340. Perfecto. Que a veces, esto para no enviar cédula y todo lo demás, que más ahora que digamos, ustedes saben cómo estaría funcionando el tema del CIFE. Entre profesionales no hay problema, pero el tema está que para mandar cédulas tenemos que apelar al formato papel y todo lo demás. 150 pesos a partir de marzo. Entonces, si uno tiene buena relación con los herederos, le dice, mira, que venga tu hermano, que venga, yo comúnmente hago eso. Entonces, directamente, los patrocinios sin revocar ningún poder, porque yo tengo el poder del otro a lo mejor, entonces los patrocino y además transcribo ese artículo, que se notifican de ese artículo. Hasta el momento no he tenido problemas porque cumple la misma función, ¿sí? Y actualmente tenemos el plus de la firma digital, lo cual da fe de lo que nosotros estamos llevando al expediente. Eventualmente, que no se vea bien el escaneo, actualmente están diciendo que vayamos a llevarlo en persona, en la documentación. Eso lo han pedido en algunos juzgados. ¿Qué pasa si el heredero fallece sin haber aceptado ni repudiado la herencia? Acá se transmite a sus herederos ese derecho y la respuesta la da el 2290. Transmisión del derecho de opción. Si el heredero fallece sin haber aceptado ni renunciado la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus herederos. Si estos no se ponen de acuerdo en aceptar o renunciar a la herencia deferida a su causante, los que aceptan adquieren la totalidad de los derechos y obligaciones que corresponden a este. Fíjense que esto también está en la parte de las donaciones, 1.500 y pico. Si ustedes hacen la donación a 2 o 3 personas y una no acepta, los otros acrecen en su donación. O sea que esto es un criterio manejado por el codificador también en otras partes de este código. Y cuando nosotros estamos hablando de la renuncia, porque dijimos que la aceptación es voluntaria, puedo aceptar o repudiar la herencia. La renuncia de la herencia del causante fallecido sin aceptar ni renunciar una herencia a él deferida implica también la renuncia de este. ¿Se entiende esto? Yo si quiero ejercer un derecho del causante, tengo que haber aceptado su sucesión y ubicarme en su lugar. ¿Se entiende? Yo no puedo ejercer un derecho que tenía él si yo no acepté su sucesión. Este es una de las partes, después vamos a ver bien cuándo es renuncia y cuándo es cesión. Y los efectos. El ejercicio del derecho de opción tiene efecto retroactivo al día de la apertura de la sucesión. Fíjense que esto ya Vélez lo traía con nota de las fuentes, donde decía que muerte, apertura y transmisión operaban en un mismo instante y que no había entre ellos el mínimo intervalo de tiempo. ¿Y esto qué significaba? Justamente que nunca teníamos una res nullius, una cosa sin dueño. Ahora, tenemos que conjugar ese derecho de aceptar o repudiar y que tenemos al momento de la muerte del causante el derecho, ¿sí? Entonces, a la apertura de sucesión es el efecto retroactivo de la aceptación y de la renuncia. Se entiende como eso que me toca es desde ese momento.
La misma idea circula cuando hablemos de partición. Lo que a mí me toca de manos del causante. ¿Sí? Es para evitar que haya conflictos de res nullius o de cosas sin dueño, o que se pueda apropiar por otras manos. El 2292 es un artículo también importante porque nos habla de qué pasa si hay una renuncia y hay acreedores. Si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de los acreedores, significa que la herencia era buena y como sabe que los acreedores van a cobrarla, no tiene intenciones de aceptarla. ¿Sí? Porque si la herencia era mala, ¿qué acreedor se puede enojar? Pero supongamos que lo hace en perjuicio de sus acreedores. Entonces, estos pueden hacerse autorizar judicialmente para aceptarla en su nombre. Cuidado, que no significa que lo están haciendo aceptar, se subroga en sus derechos, y esto ya estaba en el Código de Vélez. Es para que el acreedor no se perjudique. Ustedes recuerden siempre esto, que primero se paga, después se hereda. Porque se privilegia al que todo tiene que perder, que es el acreedor, que dio algo en contraprestación, sobre el que todo tiene que ganar, y ya en ese momento pensaba que el heredero recibe todo sin ningún tipo de contraprestación. Doctora. Sí. Doctora, cuando el acreedor se subroga en los derechos del heredero, cuando el caso del heredero que renuncia para no acrecentar su masa y así tener una actitud fraudulenta. Supóngase que le da, el juez define y acepta esa subrogación y esa petición. ¿Entendí yo bien que es para cada uno hasta el crédito que adeuda? Claro, ¿no? El remanente va a la masa. Los de masa, exactamente, el remanente va a la masa, pero si hay acreedores posteriores, ¿pueden presentarse siempre que están dentro del plazo para hacer también uso de ese derecho? Si el crédito es exigible, si está en el plazo, ningún problema. Ah, yo pensé que tenían que presentarse conjuntamente. No es necesario. No, el tema está que tiene que oponer su crédito y decir que tiene crédito, que sea exigible, ¿sí? Y solamente va a ser aquel que invoque ese derecho, o sea, no es a petición de parte, no es que favorece a todos los acreedores. Y solamente hasta el monto del crédito. El remanente va a la masa. Por eso no sería una subrogación en sí, porque no es todo lo que le correspondía a él que va al acreedor. Solamente no, solo la deuda. El crédito. Solamente el crédito. Bien. Llegamos así a hablar de la aceptación y hablamos de la aceptación y las clases. La aceptación es un acto voluntario por el cual el llamado a la sucesión consolida el derecho que tiene a partir de la muerte del causante. ¿Sí? Puede ser expresa, tácita o forzada. ¿Cuándo es expresa? Lo dice el artículo 2293. A ver quién lo quiere leer. 2293. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando el heredero toma la calidad de tal en un acto otorgado por instrumento público o privado. Y es tácita si otorga un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no puede ser realizado sino en calidad de heredero. Fíjense justamente cuáles son aquellos actos que se establecen que pueden implicar aceptación. Es el 2294. Y ahí tenemos la iniciación del juicio sucesorio del causante o la presentación en un juicio en el cual se pretende la calidad de heredero o derechos derivados de tal calidad. La disposición a título oneroso gratuito de un bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él. Este es un tema que realmente el año pasado tomó una lectura distinta. ¿Por qué? En la ocupación o habitación de inmuebles de los que el causante era dueño o condómino, después de transcurrido un año del deceso. Fíjense que el año pasado fue un año atípico. Este año estamos más, digamos, ayornados.
El año pasado no había mudanzas. ¿Ustedes se acuerdan? O sea, se me cumplía el año. Los escribanos no tenían actividad esencial, no era actividad esencial. Se llegaron a hacer escrituras públicas online, virtuales, fueron muchos los casos, fueron cuestionados. Entonces, fíjense, yo pensaba, si alguien estaba viviendo con el causante, no podía venir un escribano a levantar un testimonio, no se podía salir y no podía mudarse, alguien podría haber dicho, se quedó viviendo en la casa después de un año, aceptó. Era un caso de laboratorio, pero podría haber pasado. Pero no entraba a jugar el tema del decreto. No entraba a jugar el tema del decreto del DNU, por el cual no se, como estaba establecido, que es un decreto del Poder Ejecutivo, que no se podía hacer mudanzas ni nada por el estilo. Me hubieran opuesto una aceptación de ese tipo, y yo no quería aceptar, tendría que haber demostrado que no había, ustedes saben que las mudanzas fueron sumamente poquísimas y con autorización de los fiscales. No se podía sino. Era una solicitud y eran casos extremos. Casos, digamos, donde había riesgo de alguna de las personas. Recuerdo, por ejemplo, 2 vecinos que se pelearon muy mal, con problemas psicosociales, donde, bueno, hubo que apelar a que hicieran la mudanza de uno de los vecinos porque los amenazaban de muerte. Salvo esas excepciones, no se ha dado. Otro caso que podría ser es el hecho de no poner la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido demandado en calidad de heredero. Claro, a mí me demandan como heredero y yo no digo nada. El que calla otorga, es más o menos así. La cesión de los derechos hereditarios sea a título oneroso gratuito. De la aceptación tácita. Perdón, escucho muy bajito. ¿Ahí sería el supuesto de la aceptación tácita? Sí, son todos actos que denotan la aceptación tácita porque tomo carácter de heredera. Entonces, lo que decía este artículo, que quiero que presten atención, la cesión de los derechos hereditarios sea a título oneroso o gratuito. Yo no puedo ceder lo que no tengo, vale decir, previamente me considero aceptante, entonces pude ceder. Luego tenemos la renuncia de la herencia en favor de alguno o algunos de los herederos y la renuncia de la herencia por un precio, aunque sea en favor de todos los coherederos. Porque todo lo que estamos hablando de renunciar por plata o renunciar a favor de alguno o algunos, ¿qué estaré implicando? Una cesión. ¿Se dan cuenta? Volvemos a lo mismo. Yo no puedo ceder lo que no tengo. Estos casos de renuncia, en rigor de verdad, serían cesión. Luego tenemos actos que no implican aceptación, que son los establecidos por el 2296, que no lo vamos a leer, pero cuando ustedes vean, son meros actos de conservación, ¿sí? Y tenía su equivalente en el Código Velezano en el 3328, por ahí. Entonces, esto ya existía, esta posibilidad. Y yo les había comentado que había una aceptación que era forzada o forzosa. Y esta aceptación ya estaba en Vélez en un artículo que era el 3331, que tenía la misma funcionalidad. El heredero que oculta o sustrae bienes de la herencia es considerado aceptante, con responsabilidad ilimitada. Pierde el derecho de renunciar y no tiene parte alguna en aquello que ha sido objeto de su ocultamiento o sustracción. En el supuesto de que no pueda restituir la cosa, debe restituir su valor, estimado en el momento de la restitución. Estamos hablando de una mala fe. Yo oculto, sustraigo. No es de una mera omisión. Me olvidé que había tal cosa. Imaginemos que aquello que oculto, sustrae de la misión de los otros, va a hacer cosas valiosas. Entonces, no solamente se lo tiene por aceptante, sino que además
le doy la pérdida del beneficio. La responsabilidad, que en principio es intravires, va a ser ultravires, más allá de los bienes recibidos. Cuando hablamos de renuncia de la herencia, para que la renuncia sea tal, debe ser impersonal, gratuita y formal. ¿Qué significa? Hecha por escritura pública, actualmente se prevé también la posibilidad de un acta judicial, y además no debe favorecer a nadie, por eso es impersonal. Y es gratuita, no puede ser por un precio, si no estaríamos hablando de una cesión. ¿Esto queda claro? ¿Queda claro? ¿Qué es la retractación? ¿Y qué es la revocación? Esta es pregunta de examen y muchas veces se confunden y no es la misma cosa. ¿Quién puede retractar? ¿Quién? Ay, yo me retracto. La misma persona. El aceptante. Claro, él se retracta. ¿Quién revoca? El acreedor perjudicado. ¿Sí? Claro. Recuerden, me retracté, yo me retracto. Eso es una cuestión de que a veces surge alguna confusión. Nulidad de la renuncia es un acto jurídico, por lo tanto va a estar sometido a todos los vicios de la voluntad. ¿Sí? Nos vamos a acto jurídico. Acto jurídico. Cuando hablamos de la responsabilidad ultravires, intravires, tenemos variables. Intravires, cum viribus hereditatis y pro viribus hereditatis. ¿Qué significa? Cuando hablamos de intravires es con los bienes recibidos. Ahora, cum viribus es con los bienes, ¿sí?, recibidos físicamente, y pro viribus por el valor de esos bienes recibidos. Mi responsabilidad... ¿Lo puede explicar? Sí, yo le quedé en que comentarles en que originariamente en Roma, en la época anterior a Justiniano, no existía la legítima, recién existe con Justiniano. Entonces el causante dejaba muchos testamentos, dejaba deudas, el heredero como deber moral salía a cumplir con todas las disposiciones testamentarias, hasta que en algún momento consideró que era injusto. Entonces comienza a haber leyes que van restringiendo esta posibilidad de dejar todo su patrimonio en legado. Llegamos a la época de Justiniano, donde establece, podríamos decir, una legítima, porque no se podía legar hasta determinado monto. ¿Sí? Es el cuarto de legítima. Luego, nosotros tuvimos un régimen donde, para no comprometer nuestro patrimonio y que la responsabilidad no fuera ultravires, más allá de los bienes recibidos, teníamos que un plazo muy angustioso de decir acepto con beneficio de inventario. Era lo que llamábamos el beneficio de inventario, que actualmente no existe más. Luego pasó una etapa, en el año 68, donde cuando se modifica el código por Borda, comienza entonces a haber una nueva idea. La excepción se convierte en regla. Entonces, siempre que yo aceptaba con beneficio de inventario, no comprometía mi patrimonio. ¿Sí? Salvo que hubiese realizado algún acto incompatible con ese beneficio, en el cual sí me sancionaba con la responsabilidad ultravires. En ese momento, autores como Forniels, entre otros, decían, no, es un deber moral, los hijos deben cargar con las deudas de los padres. Sin embargo, el código quedó redactado de esa manera. Y al día de hoy ya no se duda en que, y si vamos a ir analizando lo que decía los historiadores, no se puede cargar con las culpas del papá o el de la madre. Bueno, entonces, realmente esto de la responsabilidad limitada al patrimonio recibido es lo que realmente es un sistema justo. Salvo que, como dijimos anteriormente, realizase algún acto que compromete ese patrimonio, que actúa de manera fraudulenta, en cuyo caso, bueno, le vamos a hacer
perder esa posibilidad de responder de forma limitada y su responsabilidad será ilimitada, que es cuando va a responder con el propio patrimonio. Hasta acá va quedando claro, es más o menos como una historia para contarles qué fue lo que fue pasando. Perdón, ¿puedo reiterar, doctora? Perdóneme, me cuesta este tema. No, por favor, para eso estamos. Responsabilidad. Intravires responde con los bienes recibidos, sí. Con supeditado el beneficio del inventario. Responde con lo recibido, vamos a decir. Con lo recibido, responde perfecto. con lo recibido. No mezcla su patrimonio. Bien. Y Ultravires responde, además de los bienes recibidos, ante con una actitud fraudulenta, con su patrimonio. Es una responsabilidad ilimitada. Ilimitada. Perfecto. Y la ilimitada. Y la Intravires tiene dos formas. Intravires. Claro, con los bienes, o sea, cum viribus hereditatis, de manera que cuando quieren cobrarse, si no tengo esos bienes, se les va a complicar. Pero puede ser pro viribus hereditatis. A lo mejor esos bienes, ese valor de esos bienes, están en mi patrimonio. ¿Sí? Pro viribus hereditatis. A lo mejor no tengo los bienes, pero tengo el valor. Esa es la posibilidad. Ahí está. Bárbaro, muchas gracias. Ustedes pregunten si tienen alguna duda, no hay ningún inconveniente. Profesora. Sí. Una pregunta un poco más atrás. Cuando habló de la retractación y la revocación, la retractación es sobre la renuncia. Sí. Retractación y la revocación es la que realizaba el acreedor, porque yo, a propósito, como no tengo intenciones, entonces, también hay toda una historia, porque fíjense que no cualquiera puede retractarse. Tiene que otro no haber aceptado, si no modificó todo. De todas maneras, si tienen dudas, ahora vamos a ir viendo las partecitas, digamos, que van quedando. Trato de respetar el programa en lo que voy pudiendo, pero si tiene alguna duda, pregunta. Profe, fíjense, perdón, entonces, sí. Solo se puede retractar hasta la partición. Claro. Ahí. No, okay. Pasa un tema. Si yo me retracto, renuncio y me retracto, pero ¿qué pasa? Supongamos que otros aceptaron. Claro. No puedo retractarme en cualquier época. Ah. Ojo. Claro. El 23-21. Fíjense que nos está hablando justamente de lo que decía Rosa y hablaba del tema de la responsabilidad de este heredero con los bienes propios. ¿Querés leerlo, Rosa? Ahí no se escucha, está muteada. Perdón, ¿qué número de artículo 23? El 23-21. 23-21. Responsabilidad con los bienes propios. Responde con sus propios bienes por el pago de las deudas del causante y cargas de la herencia el heredero que a. No hace el inventario en el plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente para su realización. Oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión, omitiendo su inclusión en el inventario. C. Exagera dolosamente el pasivo sucesorio. Y D. Enajena bienes de la sucesión, excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa. Perfecto. Eso es. Estamos hablando, son todos casos de mala fe. Ahora, si lo que estoy haciendo es por una conveniencia económica y el valor producido ingresa a la masa, no hay perjuicio para otros. Imaginemos que tiene cosas para vender que se pueden, digamos, echar a perder. Bueno, en este caso son cosas perecederas, obviamente. Vendo, ingresa a la masa. Sí, esos son actos como de administrador, sería. Claro, no hay mala fe. En verdad no habría mala fe. Ese sería una ultravires, sería. Ahí responde, claro, con su propio patrimonio. Bien.
Bueno, luego vamos a la investidura de la calidad de heredero. Nosotros tenemos que la investidura de carácter de heredero, lo que anteriormente llamábamos posesión hereditaria, es una terminología más apropiada porque no es una posesión de los derechos reales, ¿sí? Es el carácter de heredero que tiene o que otorga la declaratoria de herederos. Ahora, sin embargo, algunas personas, para que se entienda más fácil, tienen lo que llamamos la investidura de pleno derecho, que es lo que llamaba antes la posesión hereditaria de pleno derecho. ¿Quiénes son? Son los descendientes, ascendientes y el cónyuge, aquellos que son los herederos forzosos. Técnicamente, estas personas están investidas del derecho a partir de la muerte del causante. Fíjense que no obstante, muchas veces van a pedirle la declaratoria de herederos. Justamente yo estaba viendo una sentencia donde se estableció que había mala fe por parte de un empleador. Ustedes saben que las indemnizaciones laborales, cuando ocurre o un accidente o muere un empleado, le corresponde una indemnización. Le pedían la declaratoria de herederos y eso está mal. Si eventualmente hubiere algún seguro, por ejemplo, el seguro nace a consecuencia de la muerte, pero es iure propio, ¿sí? No es un derecho que tenía y se transmite, sino que nace originalmente por la muerte. No corresponde declaratoria de herederos. Si entonces a ustedes le piden, ustedes van a poder decir que no corresponde porque es un derecho nacido iure propio. ¿Y por qué? Por otra parte, fíjense que si hay un juicio iniciado por el causante y yo quiero continuar ese juicio y soy la hija del causante, con acreditar con la partida el vínculo, no tienen que pedirme declaratoria de herederos, porque tengo esa investidura de pleno derecho. Diferente es el caso que el código lo aclara con total precisión, es cuando estamos hablando de derecho registral, ¿sí? Porque los derechos registrales, fíjense que justamente una de las cuestiones que se había generado era la tesis doctoral del doctor Marcos Córdoba, que él decía que al haber posesión hereditaria, porque lo hace en el marco del Código Velezano, no tenían que pedirle en los registros la declaratoria. Actualmente no hay duda que tienen que pedirla porque es un tema registral, ¿sí? Entonces, si bien a mí hay muchas cosas que por tener esa investidura de pleno derecho las voy a poder hacer, no significa que para inscribir registralmente bienes, yo voy y le digo, ay, soy la hija del causante, mira, acá tengo la partida de nacimiento, acá está mi papá, ve que está... No. Sin declaratoria no me la van a inscribir y sin todo el proceso del legajo y todo lo demás, que bueno, ojalá que se pueda hacer más adelante algún tallercito para comentarles todas las cosas que hay dentro de los registros de la propiedad. Pero bueno, sepan que es importante todos los cambios que se modificaron a partir del año pasado a esta fecha, desde pedir las partidas online, que nos sirve para hacer sucesiones, con un sistema bastante parecido a lo que era, lo que es las fotocopias que pedimos en el registro de la propiedad. Si ustedes se meten en colegio de abogados, segunda circunscripción, la parte de formularios, aparecen un montón de formularios también del registro de la propiedad. Todas estas cuestiones han ido agilizando. Incluso en el tema de las declaratorias hubo una disposición técnica registral, la cual exige la confección de un legajo a la hora de escribir y no llevamos más físicamente el expediente. Con cuerda que se realiza a modo de una escritura. Todos estos cambios nos van llevando a vincularnos a esta nueva declaratoria de herederos, que a partir del Código Civil y Comercial que nos rige a partir del 1 de agosto del 2015, nosotros tenemos que, por ejemplo, cumplir con este requisito de decir si el derecho que tenemos es exclusivo, si concurren otros herederos. Por ejemplo, el 2340.
Luego, quisiera dedicarle, tengo 10 minutitos, me parece, porque eran 2 horas, yo no sé si esto se corta antes, pero bueno, el tema de declaratoria de herederos es, le quiero decir, una sentencia, porque esto lo preguntamos en examen y se queda mirando. Tiene las partes de una sentencia. ¿Qué diferencia hay? Hace cosa juzgada formal, pero no material. ¿Esto qué significa? Que puede cambiar. ¿Por qué? Mediante una acción de petición de herencia, por ejemplo. ¿Sí? Alguien que no fue incorporado y luego pide su incorporación, cuando dependía, por ejemplo, de una acción de filiación. Entonces, tengan presente que es una sentencia. Hace cosa juzgada formal, pero no material. Fíjense que suponiendo, también esto es importante que lo vayan manejando, lo que es el Código Procesal Civil y Comercial. Nuestro Código Procesal Civil y Comercial nos está diciendo y se vincula en este punto con cómo puedo yo probar los vínculos, por ejemplo, el 596. Y esto forma parte de lo que debemos saber a la hora de hacer una sucesión. Y nos sirve una declaratoria anterior, pero como decimos que no hace cosa juzgada material y puede ser modificada, va a requerir de algún trámite extra. ¿Cuál es ese trámite? El informe de subsistencia de esa declaratoria. Que esa declaratoria siga vigente. Entonces, obvio, tener que llevar las partidas. ¿Sí? Esto es muy importante porque a veces no las encontramos o resulta más fácil apelar a alguna declaratoria con el informe de subsistencia que obtener partidas que a lo mejor con el tema de la pandemia y todo lo demás y los turnos resulta más complejo. Ni les digo si las partidas no son de acá. Así que eso también me parece importante que lo vayan teniendo en cuenta. El Código Procesal forma parte de esta materia y específicamente en este tema. Sí, Rosa. El trámite de subsistencia que usted dice es cuando se ha extraviado o ha pasado muchos años de la declaratoria supuestamente, pongamos, de los padres, los progenitores titulares de bienes registrales. ¿Cuando ha pasado muchos años de uno de ellos? No. ¿O en qué caso? Porque si vos tenés las partidas, lleva las partidas. Pero si, por ejemplo, se te complicó tener las partidas por X motivo, porque a lo mejor no son de acá, son de otra provincia, entonces, si vos tenés hecha una declaratoria anterior, con el informe de subsistencia, eso sirve para acreditar vínculos. ¿Y después qué se hace? ¿La ampliación de la declaratoria o tiene que hacer un proceso nuevo completo? No, es la sucesión de aquel causante que vos quieras iniciar. Por ejemplo, murió el padre, entonces era heredera la madre, suponiendo, y 2 hijos. Sí, muere la madre, obviamente que los hijos acreditaron. Entonces, esa declaratoria con el informe de subsistencia de que no fueron excluidos, eso es título suficiente. Y obviamos tener que pedir partidas que a lo mejor ahora es más complejo. Bien, y después directamente el paso siguiente es la denuncia de bienes y la inscripción, etcétera. Sí, eso ahora ojo, vos dijiste ampliación de declaratoria. La ampliación de declaratoria puede tener un origen en una cesión de derechos hereditarios también. Yo, después de la declaratoria, cedo los derechos hereditarios. Entonces debo ampliar esa declaratoria para incorporar al cesionario, al solo efecto patrimonial, porque ustedes van a ver que el que cede no cede su carácter de heredero. Pero no me quiero meter en la bolilla que van a ver después. No, pero me cierra el Simplemente proceso. tengan presente eso, que es una posibilidad más. El reconocimiento de coheredero, que para concurrir y no para excluir, son elementos que nos van a servir a la hora de hacer una sucesión en una época donde se nos puede presentar algún conflicto para obtener partidas, por ejemplo. Luego, vamos a ver. Quedaría ver el juez competente, que es el 2643. ¿Quién es el juez competente? Y vamos a brindarle unas palabritas al foro de atracción. 2643, ¿quién lo quiere leer?
Jurisdicción. Son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de esto. Muy bien. Esto es, bueno, esta salvedad ya tenía el Código de Vélez en el artículo 10. Porque ¿qué pasaba si a lo mejor moría en el extranjero, pero había bienes acá en Argentina? Sobre los bienes en Argentina, por un principio de soberanía, los jueces argentinos. Y este proceso sucesorio es un proceso de carácter universal, como lo es la quiebra. Entonces, produce lo que se llama fuero de atracción. Cuidado con esto. Pregunta de examen. ¿Cómo funciona el fuero de atracción? Cuando la sucesión es demandada, vale decir pasivamente. Cuando la sucesión es demandada, si la sucesión debe demandar, no hay fuero de atracción. Cuando es demandada, ¿y cuál es el límite del fuero de atracción que atrae todas las demandas que pueda tener vinculación con la sucesión? Hasta la partición. ¿Por qué la partición? Porque después va a formar parte de cada uno de los herederos de su patrimonio. ¿Sí? Entonces funciona pasivamente. Recuerden eso porque a veces no queda claro y creen que es lo mismo. No, el fuero de atracción funciona de esta manera. Atrae cuando la sucesión es demandada. Bueno. ¿Alguna pregunta? Abuelo de pájaro fueron como las 6 primeras bolillas. Si hay mucho para decir, y sí. Yo les voy a leer, no se asusten, no es mucho, algo que a mí me gusta, que es el decálogo del abogado. Y es así. El derecho se transforma. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Todos los días uno encuentra algo nuevo. Entonces nos obliga, y eso es lo lindo del derecho, a estudiar. Y no nos podemos amparar en decir, no, yo eso no hago. ¿Por qué? Y porque nos convertimos en menos abogados. Yo no puedo decir, yo no soy contractualista y por lo tanto la ley de alquileres actualmente la verdad que no sé nada. No, si yo tengo una mediación y tengo que mínimamente leerme la ley y ver las estrategias, que les voy a pasar una perlita. Las inmobiliarias piden un mes de depósito que ronda en un alquiler de 22.000 en unos 28.000 pesos, por daños que podría ocurrir en la propiedad y no sé cuánta cosa, pero al momento de rescindir, si ustedes no lo piden, no se los dan. Cuidado. Entonces, tienen que devolverlo indexado con la nueva ley. Con la nueva ley, pero la ley vieja había mucha protección por 2 años. ¿Qué pasa? Pero no era de aplicación obligatoria, doctora. Bueno, no, pero esta ley para los contratos que rigen a partir de ahora. Pero habían firmado contrato anterior, pero el mes de depósito estaba, y decía la cláusula, que era para problemas que subsistieran en el... Bueno, en verdad, cuando los que rescinden porque tienen un problema y le echan la culpa al locador, que en verdad el locador hizo muchas cosas, pero yo siempre digo que, bueno, hay veces que al mejor cazador se escapa la liebre. Yo mando el mejor arquitecto, pero si no dan la tecla y gasté un montón de plata y no lo solucioné, el tema existe. Entonces, en ese momento, ¿cómo negociar con ese mes? Mirá, lo tiene la inmobiliaria, pero lo dejamos. Sirve para negociar. ¿Y cómo uno lo sabe? A partir de esto, justamente de leer los contratos. Ahora, la ley nueva, todo lo que dice a partir de los contratos que rigen en la actualidad. A partir del 1 de marzo, incluso, la ley decía que había que registrarlos en AFIP. No estaba el sistema para registrarlo. A partir del 1 de marzo, se van a registrar, se escanean y se suben. No lo hago yo, lo hace el contador, pero hay que saber lo que todas estas cuestiones hay que irlas estudiando. Y el derecho es así.
es pleno movimiento, que es lo lindo que tiene. Así es que tengan en cuenta eso, es muy lindo, sucesiones es, bueno, a mí, ¿qué le voy a decir? A mí me encantan las sucesiones, yo siempre digo, no deseo el mal a nadie, pero necesito un muerto para hacer una sucesión. Así es que, y es así. Además tengo un vicio que es de mirar los avisos fúnebres. Yo todas las mañanas lo primero que hago me levanto y lo primero que voy a mirar es el diario y los avisos fúnebres. Es algo, así esté de vacaciones, no me tomo vacaciones para eso, no sé por qué. Y me entero y después digo, oh, ¿sabés que murió? Porque yo soy la que lleva la posta. Es así. Y bueno, esas son las sucesiones. Bueno, espero que haya sido clara. Cualquier duda, consultan. Yo creo que tengo el lunes que viene también con ustedes. Me parece que el lunes próximo. No quita que dediquemos 5 o 10 minutos si tiene alguna duda, que a lo mejor al irlo mirando pueda surgir. ¿Sí? El 1 de marzo tenemos de nuevo con usted. Claro, bueno. Profe, ustedes, si tienen. Una pregunta. Sí. Unidad 1. Cuando, bueno, hablamos del diálogo de fuentes y digamos que tenemos que tener en cuenta los tratados internacionales, la Constitución, y que un poco el Código ha perdido la centralidad. ¿Se puede decir que el juez de sucesorio tiene que hacer un control de convencionalidad, además del de Se lo voy a legalidad, dejar a la doctora Iglesias, porque ella lo va a tratar ese tema. Particularmente la gran discusión pasa por qué pasa con un control de convencionalidad o de constitucionalidad. Si yo puedo irme a la convencionalidad, habida cuenta el artículo 1, 2 y 3, bueno, o primero tengo que irme a atacar la Constitución, decir que ataca la Constitución, y luego la Convención. Acá tenemos opiniones encontradas. Hay dos grupos muy marcados donde no se ponen de acuerdo. Particularmente, si bien habla del control de convencionalidad y ha habido además sentencias que han dado lugar a esto, porque mediante un control de convencionalidad se ha solucionado un montón de juicios. Ustedes fíjense que la convencionalidad, la perspectiva de género, los adultos mayores, todos basados en convenciones, más allá del principio constitucional. ¿Sí? Sin embargo, yo me parece que yo iría por escalones. Primero la Constitución y luego la Convención. No nos olvidemos que también ha habido algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como Fontevecchia D'Amico, que la Corte es como que no quiso que se metieran en un derecho interno. Cuestión que no queda muy claro, porque si yo apelo a la Corte, no puedo después desobedecerlo. Es como si yo voy y pido un arbitraje y después, como no me gusta, no hago caso. Considero sí que amplía derechos y bueno, todas las convenciones que se han ido incorporando, obviamente, Convención de Personas con Discapacidad específicamente, ha tenido recepción en el derecho interno con el régimen de adscripción de capacidad, no tan al pie de la letra como sí lo ha seguido otros códigos como el peruano. ¿Sí? Si ustedes leen el derecho peruano, ha sido realmente, totalmente ha tomado la Convención de Personas con Discapacidad. O sea, el sistema es totalmente distinto y el notario toma directamente un protagonismo que no tienen acá los escribanos. Profe, tengo una consulta. Sí. Con el tema de la aceptación y la renuncia de la herencia, la aceptación entiendo que es irrevocable, por lo tanto, una vez que se acepta, no se podría revocar esa voluntad. Y con respecto a la renuncia... Ahora, cuidado, sería... hay un tema ese. La aceptación es un acto jurídico. Sí. Podría estar viciado. Sí, el tema de la nulidad sería por un vicio de la voluntad. Claro. Pero voluntariamente, si yo la acepto... Lo único que había un artículo antes que ahora no está, y surge una duda que lo quiero comentar, que era el 3.338, cuando aceptaba una herencia que estaba disminuida en más de la mitad. Y se entera que había disposiciones que no sabía en el momento de la aceptación. Ese artículo no está en el código, no se sabe qué pasó.
si sería una causal de nulidad o no. Una nulidad específica que eso no está. Sí, pero más allá de los vicios de la voluntad que puede declararse la nulidad de la aceptación, en principio sería irrevocable. Y el tema de la renuncia también sería irrevocable, salvo el caso de la retractación, es decir, que no hubiera otro coheredero que haya aceptado o que el Estado no haya tenido en posesión los bienes. Es así, digamos, las dos son irrevocables, salvo la retractación de la renuncia o, por ejemplo, el efecto de la nulidad. Sí. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, si quieren hacer otra pregunta, alguien necesita algo, si no, de todas maneras, ya les digo, podemos dedicar 10 minutitos, la próxima clase, sí. Perdone. No, por favor. Tengo conceptos, pero es que son conceptos aliados que me quedan colgados. La prenotación, o sea, está junto con el concepto de la conmoriencia, que es cuando perecen varios no herederos. Entendí, ¿qué dijiste? Yo no termino de entender el tema, se escucha muy mal, usted disculpe. Yo escucho, a lo mejor yo tengo el sonido muy bajo, pero no quiero tocar porque tengo miedo de desaparecer. La prenotación, que prenotación. No se dan los prenotados que cuando hablamos de partición judicial. Tenemos que de 5 años desde la fecha del presunto fallecimiento. En la ausencia de persona de fallecimiento. Exactamente, y 80 años desde el nacimiento. Desde que nació, eso es lo que decía la 14394. ¿La qué? ¿Qué artículo? La 14394 decía ese supuesto. Se anotaban los bienes, se nombraba un curador, por si aparecía. El tema era hermoso, porque les voy a explicar todo, bueno, si les explico mucho se me van a cansar. Resulta ser de que mucho se discutió, porque ¿qué pasaba? Alguien había estado ausente, ¿sí? Con presunción de fallecimiento. Entonces, se anotaban los bienes, se los anotaba como que eran del ausente, se nombraba un curador, y además se tenían en ese estado y no se podían dividir hasta 5 años o bien 80 desde el nacimiento del causante. Imagínense que 80 años en la época de Vélez era más o menos misión imposible. Pero al día de hoy, 80 años, muchísima gente llega a 80 años. Entonces no sería un parámetro y eso no se ha modificado. ¿Se dan cuenta? Entonces se generó una discusión grande porque había un autor como Forniel decía, ay no hay que proteger tanto los bienes porque de última si él se ausentó es culpable de su propia ausencia. Y otros decían, no, a lo mejor le pasó algo por lo cual se ausentó. Puede haber perdido. Pero los bienes hoy en día también podrían ser que los bienes pierdan valor. ¿Cómo? Si se toma el parámetro de 80 años, también puede pasar que los bienes pierdan valor, estando así. Claro, podría ser, pero bueno, 80 años, pero no, 80 años del nacimiento del causante. No, ya lo sé, pero en esto de que se toma también, digamos, como la expectativa de vida del causante, 80 años hoy por hoy, mucha gente llega a los 80. Por eso, hoy en día esos 80 años no es un parámetro que nos parezca tan lejano. Así que hay cosas que no se han ido modificando mucho. Y bueno, el derecho, como les decía, desde la inteligencia artificial, desde un montón de situaciones que han ido cambiando realmente, es apasionante porque es algo que continuamente deviene nuevos conocimientos. Pero doctora, si tenemos una sucesión donde tenemos varios herederos y uno de ellos está desaparecido, se hace todo el proceso de ausencia con presunción de fallecimiento, ¿es obligación de anotar la parte que le corresponde a ese heredero, así como marca esta ley? Miren, sí, habría que hacer la prenotación. Ahora, hay que ver qué parte subsiste de esa ley. Ustedes fíjense que hay partes como, por ejemplo, cuidado, bien de familia que ya no existe más. Protección de la vivienda. Ahora, hay un curador de esos bienes. Ustedes, por ejemplo, deben haber visto cuando alguien tiene bienes, pero a lo mejor por algún motivo no está. Entonces tiene que cuidarlos, esos bienes, que quizás vienen ya desde la época de la figura del albacea consular. Cuando alguien moría, porque acá alguien va a tener
algún allegado, pero cuando alguien moría hacia el 1900 y era un extranjero, no tenía familiares acá, no tenía nadie, alguien se ocupaba de preservar esos bienes, que era la figura del arraigo consular, fue una ley de la 163, no existe más ahora, ¿sí? Pero justamente protegía ese patrimonio. Siempre se trata de que se protejan los patrimonios. Gracias. La ley esa no existe más, pero bueno, ahora todo el mundo tiene algún familiar, alguien, no es que viene solo. Y también fue criticada porque decía, ¿qué piensan? ¿Que nosotros los argentinos acá nos vamos a quedar con el patrimonio de los extranjeros? Fue criticada esa ley. Pero lo cierto está en que Vélez cuando lo hizo mirando de generar confianza en aquellos que venían a nuestro país. Eso no lo digo yo, lo dijo Vélez. Está bien. A mí me pasó un caso, por mi oficina, mi trabajo, que un padre con varios hijos y el juzgado le exigía la parte de él, eran 6 hermanos, depositarla judicialmente para poder transmitir. Que pudieran los otros hacerse de su parte. Los otros sí podían disponer de su parte. Es un buen criterio. Preservar esa parte es un buen criterio. La parte de que el tema era la titularidad registral para transferir por escritura. Eso era el complicado. Ese es el problema porque queda una parte boyando. Y les digo, el tema registral es otro tema, porque fíjense que también depende de con quién, qué juzgado, qué criterio. Si ustedes tienen 3 personas y tiene un 33,33% cada uno, a uno le tienen que poner 33,34%. Si no, le queda 1% boyando. Exactamente. Y hay registros que lo aceptan y otros que no. Entonces, el 1% boyando, ¿cómo hacen? Sí, ¿a quién beneficia más? A lo mejor el juez dice, no, pero tiene que ser 3 partes iguales. Estamos hablando de una minúscula parte, pero es un tema registral, que es también lindo. Ustedes saben que en automotores no existe tracto abreviado, porque si fuese tracto abreviado sería mucho más fácil. En materia de inmuebles sí, inscribimos declaratorio y listo, se puede vender. No nos hacemos demasiado problema con tanto porcentaje. Profe, Sí. La última. ¿Usted aconseja preparar tema? Aconsejo lo que vos te sientas cómoda. Si a vos el hecho de empezar a hablar implica que vos te aflojes, mejor. Bueno. En lo que uno se sienta, nosotros tratamos por todos los medios que ustedes se sientan cómodos. Ese es el objetivo, o sea, la situación no es de lo más común. Si ustedes me dicen si prefiero dar clase así, no, la verdad que no, porque tenía una mediación, tuve que venir corriendo, y si bien es lo que nos permite estar en contacto, y bueno, uno pierde un poco de espontaneidad. Igual les digo que hasta he hecho obras de teatro, lo pueden ver si quieren, lo pueden juzgar si quieren, del IDEI, del Colegio de Escribanos, y bueno, fue también un aprendizaje. ¿Cómo hacemos una obra de teatro? Y bueno, aprendí que yo podía desaparecer, nos hemos reído mucho, porque ellos me veían, pero yo total no estaba. Y bueno, son aprendizajes. Entonces, lo que apelamos es que todos estemos lo más cómodo posibles. Gracias. Bueno, espero que les sea de utilidad. Nos veremos la próxima. Y recuerden seguir estudiando. Porque el derecho tiene eso, que nunca se termina. Bueno, la agradecida, por supuesto que soy yo, de que nos hayan permitido compartir este espacio con ustedes. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches.